Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta primera clase de problemática ecológica. Mi nombre es Jorge, yo los voy a estar acompañando en, en este transcurso, en esta cursada, en esta materia. Vamos a tener nuestros encuentros virtuales en este día y horario. Para aquellos que son nuevos, como siempre, la sugerencia de que puedan ingresar al campus virtual, bajar de allí el PDF, material de estudio, y con él y a través de las clases ir respondiendo las diferentes preguntas que aparecen en la guía de estudios que también tienen en el campo virtual. Luego ya más quizás hacia fin de mes o principio del mes que viene, ir tratando de responder el trabajo práctico obligatorio que tienen en el campus, el cual no tiene límite de intentos, lo pueden hacer las veces que sea necesario y que deben aprobar con un puntaje de 7 o más, ¿sí? Puntos, ¿no? Eso los va a habilitar para poder luego dar el examen final al fin del bimestre. Bien, luego para consultas y demás tienen mi mail, así que o si necesitan mi número me lo solicitan por mail y yo les puedo estar atendiendo, respondiendo consultas. Bien, en que estamos tratando de... A ver. Bueno, solucionar acá con la máquina, está media tildada. Ahí está. Bien, bueno, hoy en esta primera clase vamos a estar hablando de lo que es el avance tecnológico, la tecnología. Son las dos primeras preguntas que ustedes tienen en el PDF, en la guía de estudio mejor dicho, para responder en base a la lectura del PDF y también, como les digo, la observación de las clases. Bien, en esta materia vamos a estar viendo algunas cuestiones que si están cursando otras materias de esta área van a encontrar que algunas están, digamos, relacionadas, ¿no? Que son comunes. En este caso, problemática ecológica, vamos a tratar de enfocarnos en diferentes problemas, ¿sí? Que afectan la ecología de los ecosistemas. Obviamente causados por la actividad humana, básicamente tienen que ver justamente con la contaminación o la alteración del equilibrio de ese ecosistema. En esta primera clase que hablamos del avance tecnológico y la tecnología y algunas problemáticas asociadas a ese avance tecnológico, tenemos que primero definir a qué llamamos tecnología, ¿no? Bien, entonces yo voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver. Bien, avance tecnológico y tecnología. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de tecnología, no? Porque la tecnología nosotros quizá escuchamos el concepto, hablamos de tecnología y por ahí la tecnología la asociamos con una computadora, la asociamos con el teléfono, la asociamos con un videojuego, quizá la asociamos con un instrumento, digamos, maquinaria hospitalaria, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de, eh, por ejemplo, unidades de alta complejidad o de alta tecnología, tecnología de punta. Podemos asociar la tecnología obviamente con los vehículos modernos, podemos asociar la tecnología con un montón de cosas que están a nuestro alcance en la vida cotidiana, ¿no? Pero no necesariamente nos tenemos que ir justamente a algo que eh, se enchufa a una red eléctrica y funciona, ¿no? Para pensar en tecnología. Tecnología va más allá de eso y la tecnología está presente ya desde hace mucho tiempo, aunque todavía no se lo definía con ese concepto, está presente en la humanidad hace mucho tiempo. Ya el uso del fuego, ¿no? Para el hombre significó un avance tecnológico, ¿no? El hecho de fabricar herramientas, el hombre, para distintas tareas, ya sea de las poblaciones primitivas, como por ejemplo para poder cazar o poder eh, trabajar con distintos materiales para fabricarse una vivienda, ya era el uso de una tecnología, ¿no? Un avance tecnológico. Y luego, obviamente, a medida que el hombre fue evolucionando
y fue, digamos, afianzando diferentes técnicas, desarrollando diferentes habilidades, procesos y demás que tienen que ver obviamente con la parte cognitiva también, ¿no? Esto de pensar, razonar y demás, la tecnología fue avanzando con él. Y los grandes avances tecnológicos tuvieron su auge, digamos, en lo que fue la primera revolución y la segunda revolución industrial, ¿no? Desde 1760 a 1840 la primera y de 1850 a 1914 la segunda. Bien, entonces, ¿y qué es tecnología? Bueno, la podemos definir la tecnología como el conjunto de conocimientos, o sea, hay una parte científica ahí, ¿verdad? Un cuerpo de conocimientos, un conjunto de conocimientos, métodos, o sea que hay una metodología, y procedimientos, esto de saber qué hacer y cómo hacerlo, orientados hacia la producción de bienes y servicios que satisfacen determinadas necesidades humanas. Esos bienes y servicios pueden ser múltiples y están destinados a satisfacer nuestras necesidades humanas. Hoy nosotros vemos, digamos, o utilizamos el producto, digamos, ya el resultado, ¿verdad?, de esos avances tecnológicos, como por ejemplo, bueno, la heladera para refrigerar nuestros alimentos, una bomba para extraer o un motor para extraer agua, el uso de la electricidad para que funcionen diferentes artefactos como puede ser la bombilla de luz, la lamparita, ¿no? Una licuadora, una cafetera, la televisión. En este caso nosotros estamos comunicándonos a través de un gran avance tecnológico en su momento que fue, digamos, el desarrollo de la computadora personal, la internet, el celular, ¿sí? Las señales, bueno, de telefonía, ¿no? Esto de las redes, en este caso también el internet, etcétera. Todo eso, digamos, han sido avances tecnológicos. Y esto, el uso de la tecnología por parte del hombre, en una primera instancia el hombre se valía de todos sus recursos naturales, ¿no? Aquello que le proveía la naturaleza para satisfacer sus necesidades, ¿no? Produciendo bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. No había electricidad, no había, digamos, internet, ¿no? Estamos hablando de hace muchísimos años atrás, pero por ejemplo, la rueda en su momento significó un avance tecnológico, el molino para moler granos significó un gran avance tecnológico, incluso una caña de pescar en su momento fue un avance tecnológico, ¿no? Cómo extraer, digamos, o cómo capturar peces del agua para poder alimentarse, distintos tipos de herramientas para trabajar la tierra, para fabricar sus viviendas, etcétera. Todo eso ha sido gracias a la cognición del hombre, ¿no? De la evolución del hombre y ir desarrollando distintos aspectos tecnológicos. Pero si bien la tecnología ha traído bienestar y calidad de vida, ¿no? y mucha practicidad en muchas cosas, nos ha acortado los tiempos en muchos aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, hoy contamos con un lavarropa que hace todo por nosotros, ¿sí? Pensando en el tiempo que uno tendría que emplear, digamos, si tuviera que lavar su ropa todos los días o día por medio. Bueno, hoy tenemos, gracias a la electricidad y a ese artefacto, digamos, un ahorro de tiempo y de esfuerzo, ¿verdad? Y así con muchas cosas. Los vehículos, por ejemplo, los transportes, también nos han acortado distancias y tiempos. Entonces, eso, digamos, a la hora de lo práctico, trae muchos beneficios porque nos simplifica un montón de cuestiones. Pero, como contraparte de eso, tenemos que la tecnología ha ido degradando también o afectando el medio ambiente, ¿sí? Después vamos a ir viendo cuáles son. Bien, podemos hablar, ¿qué avances tecnológicos hubo? Bueno, hay muchísimos avances tecnológicos que podemos nombrar, pero yo elegí 5 acá que han sido, digamos, muy notorios a lo largo del tiempo, pero hay muchos más, ¿sí? Hay muchos más y que también son muy importantes. Uno de ellos es el alcantarillado, ¿no? El sistema de alcantarillas. ¿Por qué elegí este? Bueno, porque tiene que ver justamente con la
con la parte sanitaria, con la higiene, ¿no? Antes no había un lugar donde drenar las aguas, a veces las aguas servidas y demás. Eh, entonces, bueno, los sistemas de alcantarillado han traído de alguna manera una solución, digamos, a esa acumulación de aguas que sabemos que las aguas contaminadas, servidas y demás son un gran canal de contaminación, ¿no? Porque a través de ellas se pueden transmitir muchas enfermedades, ¿no? Pueden funcionar como foco o fuente de infección o de transmisión de enfermedades. Bien, entonces uno de los primeros eh, indicios que se tiene del alcantarillado tiene que ver más o menos unos 4000 años antes de Cristo, en lo que era antigua India, luego en los romanos, también ya mucho más acá, ¿no? Mucho más acá. Los romanos también han sido unos grandes arquitectos en ese sentido, ¿no? El sistema de alcantarillado y demás. Y esto tiene que ver justamente con la higiene y la parte sanitaria. Después la imprenta también, la manera de producir textos a gran escala como un medio masivo, ¿no? De difusión. La imprenta ha sido un gran avance tecnológico, ¿no? Sobre todo si pensamos en todo aquello que todos aquellos artefactos que se han elaborado a lo largo del tiempo para producir impresiones, ¿no? La imprenta. La máquina de vapor también ha sido un avance ya en la primera revolución industrial, donde aparece esta máquina de vapor, que fue, digamos, de alguna manera la precursora de los ferrocarriles, la locomotora a vapor, ¿no? También ha traído, digamos, un avance tecnológico muy, pero muy importante ya en la primera revolución industrial, ya 1760, recordemos que comenzó en Gran Bretaña, ¿no? Bien, el ordenador, cuando hablamos de ordenador me refiero a la computadora, fíjense que ahora yo les estoy mostrando, compartiendo una pantalla a través de mi computadora. Bueno, la primera computadora se originó ya por la década del 30, una computadora que ocupaba toda una sala, ¿no? Y luego ya para los años 70 apareció el primer ordenador o computadora personal, que no es como los que conocemos ahora, ¿no? Ni netbook, ni notebook, sino que eran esas con monitor, el gabinete, etcétera. Y luego, bueno, se fueron mejorando las tecnologías, los procesos, los procedimientos, el conocimiento y llegar cada vez a versiones más reducidas de esa computadora. Tanto hoy es así que la plegamos y no ocupa casi nada de espacio, ¿no? Y son muy livianas y totalmente portátiles, obviamente. Y luego tenemos la internet, ¿sí? La madre, digamos, de todas las redes. A través de ella podemos tener diferentes redes sociales. Hoy, por ejemplo, nos comunicamos a través de una red social para esta clase virtual y así podemos mencionar un montón de redes sociales. Pero, más allá de las redes sociales, Internet ha sido un gran soporte de información. Hoy, ¿quién no googlea algo para un concepto, información? Podemos obtener, digamos, información al instante desde el otro lado del mundo solamente con hacer un clic, ¿verdad? Las noticias llegan al instante, podemos saber el pronóstico del tiempo, por ejemplo, podemos saber la frecuencia de nuestro transporte público, podemos saber, por ejemplo, si vamos a algún lugar, si se está produciendo un corte en alguna ruta o calle, eh, y así diferentes cuestiones. Podemos saber cómo está el tráfico aéreo, podemos saber de catástrofes naturales en el momento, prácticamente, ¿sí? Podemos comunicarnos con personas del otro lado del mundo a través de videollamadas, mail, etcétera. Entonces, el Internet ha sido un gran avance tecnológico en este contexto de globalización, ¿no? Donde el mundo está integrado prácticamente, casi todos los países, de manera digital y la información, digamos, viaja a través de este soporte que es Internet. Bien, pero como les decía, como les comentaba, digamos, estos avances tecnológicos han ido, por un lado,
mejorando la calidad de vida de las personas en ciertas cuestiones en cuanto a lo que tiene que ver con practicidad de muchas cosas, en utilidades, beneficios, pero también ha ido en contra, digamos, del equilibrio ecológico. O sea, deteriorando la fauna, deteriorando la flora, o sea, el ecosistema, el ambiente, degradándolo poco a poco. Y de eso se ha percatado el hombre más o menos en la década del 70, ¿no? Cuando se empezaron a hacer las primeras investigaciones rigurosas en cuanto a lo que eran los sistemas ecológicos debido a la intensa actividad humana o la intensa actividad precursora ahí del hombre en esos lugares. Bien, entonces, hoy por ejemplo, si bien, como yo les decía, vuelvo a compartir pantalla, como yo les decía, si bien la tecnología, como vemos en la imagen de arriba, ha traído múltiples aplicaciones, utilizaciones y facilitar la vida, ¿sí?, de muchas personas o de los aspectos de muchas personas. Fíjense que hoy, por ejemplo, nosotros podemos hacer una consulta de algo que queremos saber, de algún dato, por ejemplo, no sé, aportes jubilatorios, bueno, consultar, por ejemplo, ahora que fueron las elecciones, los padrones, y así, ¿sí?, con un montón de cosas, sacar turnos vía online sin movernos de nuestra casa, ¿no? Que si tuviéramos que ir, viajar, consultar, ir a preguntar acá, ya nos demandaría mucho tiempo y no nos quedaría quizá tanto tiempo para hacer otras cosas. Pero todo esto también tiene una contraparte, porque fíjense la imagen de abajo, ¿no?, la cantidad de computadoras o de restos de computadoras en basurales, ¿no?, donde se acumulan, digamos, todas estas componentes electrónicos, y los componentes electrónicos tienen partes que son muy contaminantes, muy tóxicas, sobre todo los que tienen que ver con sus baterías y otros componentes que tienen elementos que cuando son vertidos a la naturaleza se transforman en un contaminante importante. Entonces, esa es la contraparte, digamos, de los avances tecnológicos, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, el plástico, un derivado del petróleo, es un avance tecnológico también muy importante, ¿no?, el desarrollo del plástico. Hoy tenemos muchas cosas en nuestra casa que son de plástico, quizás porque es más durable y demás, pero también es un gran contaminante. Hoy ríos, lagos, el mar, playas enteras contaminadas, ¿sí?, con residuos plásticos. Ya en los océanos se prevé que dentro de unos años, de no reducir el consumo del plástico y de no tomar medidas de control, digamos, va a haber más cantidad de plástico que peces. Entonces, vean la magnitud en cuanto al perjuicio que trae el uso de algunas tecnologías, ¿sí?, mal utilizadas, digamos, ¿no?, mal empleadas. Bien. Fíjense, acá tenemos una imagen típica de una ciudad con esa capa de niebla, ¿sí?, cubriéndola completamente. Lo que denominamos smog fotoquímico, que tiene que ver justamente con la acumulación de gases que despiden los vehículos, los automóviles, ciudades que están con mucho caudal de tránsito de vehículos, o transporte público y vehículos particulares, y que generalmente esas ciudades están emplazadas en una zona de valle, ¿no?, como en medias, una zona baja. Y luego, a través de un proceso llamado inversión térmica, se da este proceso de smog fotoquímico. Pero el smog fotoquímico no es más que justamente estos gases retenidos cerca de la superficie terrestre que nosotros obviamente respiramos. Nosotros, cuando estamos en esas ciudades inmersos, sin ir muy lejos, acá en conurbano, en Capital Federal, este efecto también, ¿sí?, suelen suceder en mayor o menor medida. Bien, y eso es todo aire que nosotros respiramos. Fíjense que hoy en día cada vez más aumentan los casos de chicos con problemas respiratorios, ¿no?, y de personas con problemas respiratorios. Tienen que ver justamente con estas cuestiones, entre otras cosas. Bien, otra consecuencia del
el avance tecnológico también tiene que ver justamente con esta pérdida del hábitat de muchas especies. Fíjense, acá tenemos una foto que ilustra una zona polar, en el Ártico, donde las especies que allí habitan cada vez se ven más acorraladas, digamos, en cuanto a la pérdida de su hábitat, ¿no? El lugar natural donde viven. Cada vez tienen menos lugar donde reproducirse, donde cazar y alimentarse, donde desarrollar, digamos, sus diferentes actividades. Esta es una foto que antes se veían, digamos, zonas kilómetros y kilómetros completamente de hielo donde los animales podían, digamos, vivir tranquilamente, pero hoy se ven cada vez más casos de, por ejemplo, osos polares con bajo peso porque se ha reducido su posibilidad de caza. La pérdida de su hábitat natural es muy grande, digamos, y el perjuicio para ellos también, y así con otras especies de animales como, bueno, pingüinos, focas, etcétera, ¿no? Que se ven degradados su hábitat natural y pierden, digamos, su capacidad de sobrevivir. Bien, entonces es importante, digamos, comprender esto de que si bien el avance tecnológico ha traído grandes beneficios en cuanto a muchas cuestiones prácticas para el ser humano, también ha traído, digamos, lo que es contaminación, degradación del medio ambiente. Entonces, ¿y qué otra cosa tiene como implicancia el avance tecnológico, más allá de producir contaminación? También produce deterioro porque el hombre consume las materias primas que provienen de la naturaleza para generar productos que luego se van a transformar en bienes o servicios para nosotros. ¿Y cuáles son esas materias primas, esos recursos naturales que utiliza el hombre? Bueno, básicamente son los combustibles fósiles. Por un lado el petróleo, tenemos el gas natural y también el carbón mineral. Los tres son combustibles fósiles, formados por unas sustancias que se llaman hidrocarburos. Esos combustibles fósiles, como su nombre lo indica, fósiles, significa que provienen de organismos que vivieron hace millones de años. Organismos como animales, plantas, algas, etcétera, microorganismos marinos que, junto con ciertos minerales, tras un proceso de sedimentación, mucha actividad geológica, y que quedaron atrapados a gran profundidad bajo la tierra, muchos kilómetros, soportando mucha temperatura y mucha presión, dieron origen a esos combustibles fósiles. Y esos combustibles fósiles son los que el hombre utiliza para, en el caso del petróleo, por ejemplo, para generar la nafta, el gasoil, el querosén, los aceites para motores, por ejemplo, el material para hacer el asfalto, ¿sí? El plástico, bien, la parafina, por ejemplo, para hacer las velas, productos cosméticos y así más o menos cerca de 2000 productos derivados del petróleo, que se conocen con el nombre de petroquímicos. Y los derivados que son utilizados como combustibles, combustibles fósiles o derivados de combustibles fósiles, generan una sustancia llamada dióxido de carbono. Es un gas que va para la atmósfera. Ese gas que produce efecto invernadero. El efecto invernadero luego se va a traducir en calentamiento global porque retiene calor cerca de la superficie terrestre y eso va a contribuir con el cambio climático. Después vamos a ir también desarrollando esa temática. Entonces, estos son recursos naturales no renovables. Los vamos a clasificar como recursos naturales no renovables. ¿Por qué? Porque no se regeneran en un corto plazo, sino que tardan millones de años, y además porque la velocidad a la que el hombre los consume es mucho mayor a la velocidad de la cual ese recurso natural se va regenerando. ¿Sí? Entonces, y otro de los recursos naturales no renovables, además de los combustibles fósiles, son los minerales. El hombre, por ejemplo, utiliza mucho
lo que es el uranio, por ejemplo, el plutonio, que son materiales radioactivos, ¿sí? Son combustibles nucleares, digamos, que se utilizan en reactores nucleares para producir electricidad, pero también conlleva a, digamos, la presencia de sustancias radiactivas en el medio ambiente cuando hay, digamos, fugas, ¿sí? O explosiones en esos lugares. Entonces generan gran contaminación a través de la radiación. Ejemplo de ello ha sido, por ejemplo, en su momento, la explosión en Chernobyl, ¿sí? En la antigua Unión Soviética, allá en el año 86, 87, donde explotó un reactor. Hay una serie en Netflix sobre eso. Después tenemos 2011, creo que fue, en Japón, si recuerdan, Fukushima, por ejemplo, que también hubo fuga y demás, y hubo peligro de explosión. Y así, lugares donde hay sustancias radiactivas o que no son radiactivas pero son contaminantes, y al ser expuestas a la atmósfera, o sea por alguna fuga o demás, generan, digamos, contaminación, ¿no? Bien, ¿qué otros problemas ecológicos tenemos? También, a medida que el hombre ha ido utilizando los recursos, ha ido generando residuos. Entonces, los residuos domiciliarios, ¿sí? Basura domiciliaria, residuos industriales, residuos tóxicos, residuos peligrosos, residuos patógenos, todo eso va a parar, digamos, a la tierra y puede llegar a contaminar, digamos, va a contaminar lo que es toda la parte superficial del suelo, y también se puede filtrar esas sustancias hacia las napas de agua, ¿sí? Las napas subterráneas, y llegar a contaminar acuíferos enteros. Por lo tanto, el hombre después va a ingerir agua contaminada. Hoy son muchos los lugares en el mundo donde el agua no es potable, donde no se puede beber, y uno tiene que comprar agua envasada. Y no solamente con la acumulación de residuos o el vertido de residuos o de sustancias tóxicas. Los pozos ciegos también son una gran fuente de contaminación para las napas acuíferas. Y así como se generan residuos en la tierra, también, como yo les mostraba hoy, esta imagen del smog fotoquímico, los gases liberados por las fábricas, los vehículos y demás, generan contaminación en la atmósfera, o sea, en el aire, ese aire que nosotros respiramos, del cual extraemos ese oxígeno para poder vivir y respirar, pero que no solamente inhalamos oxígeno, sino que inhalamos un montón de partículas más, ¿sí? Y otras sustancias, que con el tiempo, si uno está muy expuesto a cantidades importantes de contaminantes en lugares donde está la atmósfera con mucha contaminación, con mucha polución, va a generar distintos tipos de enfermedades crónicas que pueden ser respiratorias, a veces también dérmicas en la piel, oculares, irritación, etcétera. Y los más expuestos a veces son justamente los más chiquitos, ¿no? Los recién nacidos, los niños y demás. Con eso, bueno, ahí incluimos varias cosas que yo estoy viendo acá, estos conceptos que aparecen, ¿no? Como el aumento de materiales no degradables, estos que no se degradan naturalmente en la tierra o en el ambiente. Hay muchas sustancias que quedan muchos años en la atmósfera dando vueltas hasta que se degradan en algún momento, y lo mismo sucede con la tierra, ¿sí? Hay materiales que duran muchísimo tiempo antes de degradarse, antes de descomponerse totalmente, ¿sí? Así una bolsa plástica tiene un tiempo de degradación, una lata de aluminio tiene otro tiempo de descomposición, un envase de plástico tiene otro tiempo, y un material de vidrio, por ejemplo, tiene otro tiempo de degradación o descomposición en la tierra, por lo cual generan contaminación durante mucho tiempo. Una pila, por ejemplo, una sola pila de las comunes que nosotros usamos, pueden contaminar millones de litros de agua si se tira, digamos, en un lugar, en un río, en un lago, por ejemplo, ¿sí? Una sola pila. ¿Por qué? Porque tiene mucha cantidad de sustancia contaminante. Otro problema también del avance tecnológico y del avance demográfico, o sea, la cantidad exponencial de personas en el mundo, ha sido
la disminución de estos bancos de pesca, o sea, por la sobreexplotación, ¿no?, del recurso natural, porque cada vez es necesario alimentar más cantidad de gente, porque se administran mal los recursos, porque se sobreexplotan los recursos, o sea, se hace mucha utilización de uno o dos recursos para satisfacer muchas necesidades, por lo cual el recurso se va agotando, ¿sí?, sin poder buscar otras alternativas para suplir ese recurso. Entonces, los bancos de pesca, por ejemplo, ¿no?, la pesca del atún, la pesca del salmón, tanto en el mar, pescados de río, etcétera, se ve reducida la cantidad de peces que se pueden extraer, justamente por la intensa cantidad de pesca que hay a nivel mundial. Entonces se van reduciendo, justamente no se le da tiempo a la regeneración de esas especies, entonces se va reduciendo. Después tenemos también la disminución de espacios verdes, tanto selvas y bosques, porque se utiliza este recurso natural que es la madera para satisfacer necesidades, ¿no? Fabricar papel, fabricar muebles, fabricar viviendas y otros productos en base a la madera. Entonces ahí tenemos también un doble problema, porque los árboles sirven como moderadores y reguladores del clima, tanto de los vientos y las lluvias, y por otro lado reciclan el aire, ¿sí?, limpian y purifican el aire. ¿Por qué? Porque los árboles y las plantas verdes utilizan ese oxígeno, el dióxido de carbono, ¿sí?, en la atmósfera, y liberan oxígeno, que es el que nosotros respiramos. Entonces sirven, digamos, como filtro del aire, sirven para limpiar. Pero al haber menos cantidad de hectáreas de bosque, de selva, ¿sí?, esa capacidad de reciclaje, de limpieza del aire se ve disminuida. Porque por un lado reducimos la cantidad de árboles y por el otro lado estamos emanando cada vez más gases tóxicos, más dióxido de carbono a la atmósfera, utilizando, por ejemplo, los vehículos de transporte, ¿sí? Bien, y obviamente ahí, ¿qué pasa? Aumenta la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, ¿sí? Y vamos a tener más efecto invernadero y vamos a tener más calentamiento global y cambio climático. Bien, después tenemos otros problemas que tienen que ver justamente con la capa de ozono. Esta capa de ozono que se ha habido afectada justamente por otros componentes que no son el dióxido de carbono, sino que son los clorofluorocarbonados, que se vienen usando desde el año 30 más o menos, que han ido deteriorando hasta provocar un agujero en la capa de ozono, en la zona antártica, y esa capa de ozono es la responsable de filtrar los rayos ultravioleta, que son muy nocivos para la vida tanto animal como vegetal. Hola María, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, me alegro que se entienda, bienvenida. Así que ahí tenemos otro problema ecológico, ¿verdad? Igualmente estos temas que van apareciendo, que ustedes los ven en el PDF, si los vieron, ¿sí?, que están enumerados en una de las primeras páginas, si bien ahora los nombramos brevemente, luego los vamos a ir desarrollando, así que ¿sí?, no teman por eso, porque los vamos a ir viendo en detalle, los más importantes por lo menos. Bien, y después tenemos, obviamente, si nos vamos a lo que es las zonas urbanas, porque también tenemos que diferenciar los problemas ambientales o ecológicos en las zonas urbanas de las zonas rurales. En las zonas todos tienen unas ventajas y desventajas, obviamente. Yo creo que en las zonas urbanas son más las desventajas que las ventajas, pero bueno. En las zonas urbanas vamos a tener también muchos problemas con, obviamente, la acumulación de residuos, la contaminación de las aguas, la contaminación sonora, el ruido, ¿sí?, la contaminación visual, ya sea en la noche, por ejemplo, cantidad de luces, en otros lugares cantidad de edificios, ¿sí?, carteles, etcétera, y quizá en las zonas rurales no están esos problemas, pero hay otros.
eh, el conglomerado de gente, a veces el hacinamiento, ¿no? En lugares donde se construyen muchas casas una al lado de la otra o arriba de la otra, toda la población, digamos, hacinada, muy junta. Esto obviamente trae problemáticas y eso se vio en este contexto de pandemia, por ejemplo, donde es más rápida, digamos, la transmisión eh, de un agente infeccioso, por ejemplo, como lo fue el virus, ¿sí? O como es el virus. Bien, y después tenemos otros problemas ecológicos que tienen que ver, que son quizá más de la parte rural, que tienen que ver justamente con esta deforestación, que yo les hablaba, la tala indiscriminada de árboles, la pérdida de vegetación, que por un lado trae pérdida de biodiversidad porque se pierde gran cantidad de plantas y también de animales, eh, y que son utilizados esas extensiones de terrenos para cultivos, a veces simplemente para explotar el recurso de la madera, como les comentaba hace un ratito, y eso va a traer, por un lado, eh, con, con lo que es la utilidad, digamos, para ganadería, por ejemplo, ¿sí? Lo que es el sobrepastoreo. Eh, bueno, Marta, gracias. Si mal no recuerdo, bienvenida Marta, gracias. Si mal no recuerdo, creo que ayer te respondí en el campus, ¿sí? Una consulta que habías dejado. Entonces, eh, el sobrepastoreo tiene que ver justamente con el agotamiento de la vegetación en una zona de terreno. Porque, bueno, los animales obviamente necesitan alimentarse, pero cuando eso se hace en demasía, queda, digamos, el terreno o la zona desprovista de vegetación. Por lo tanto, queda toda la capa superficial de tierra expuesta y ahí se produce lo que es eh, la desertización luego, ¿no? Porque esa zona puede quedar inutilizada, desértica, entonces ahí tenemos otro problema también ecológico, eh, porque se va agotando la tierra, ¿no? El recurso ya después no queda útil para lo que es la agricultura, por ejemplo, ¿no? El aprovechamiento para el sembrado y demás. Bien, entonces este es el reconto más o menos de estos problemas ecológicos que, que encontramos en esto del avance tecnológico del hombre a lo largo del tiempo, ¿no? Si ustedes se encuentran, ¿sí? Alguna otra problemática ecológica, la pueden comentar, la pueden comentar acá, la pueden comentar en el campus, ¿sí? En el foro de esta materia, que va a ser un buen aporte para que enriquecer, digamos, el aprendizaje de todos, ¿sí? Así que bueno, les dejo como recomendación, eh, hoy digamos, ya respondimos estas dos primeras preguntas de la guía de estudio, ¿no? Eh, Esto del avance tecnológico, la tecnología, eh, y estas problemáticas ecológicas causadas por este avance tecnológico. Como hice la primera pregunta del PDF de la guía de estudio, ¿qué entiendes por avance tecnológico? ¿Sí? No es necesario que ustedes vayan a buscar una definición de avance tecnológico en Google, no, sino que a través de esta clase y de lo que ustedes puedan leer, dar su propia definición de lo que ustedes comprendieron de qué es el avance tecnológico, ¿sí? Y bueno, mencionar 5 causas o problemáticas ecológicas causadas por este avance tecnológico, creo que eso ya quedó bastante respondido en esta clase, pero los invito a investigar si quieren. Y bueno, nos vamos a estar viendo la semana que viene con la segunda clase por la mismo día y horario. Y bueno, cualquier consulta me la dejan por el foro del campus o lo pueden hacer a través del mail. Y si necesitan mi número para una consulta por WhatsApp, por ejemplo, algo más rápido, más ágil, me lo solicitan a través del mail y yo se los brindo, ¿sí? Así que gracias por estar, gracias a ustedes, que tengan una buena tarde y nos vemos la semana que viene, ¿sí? Saludos.